¿Sabías que antes de que Mary Shelley escribiera Frankenstein, ya existía un hombre que de verdad intentó devolverle la vida a los muertos? Su nombre era Giovanni Aldini, y en sus manos, la electricidad se convirtió en un arma contra la muerte. Suscríbete a Entre Genios y Secretos, porque hoy conocerás la historia real detrás del monstruo más famoso del mundo. Estamos en el siglo XVIII, una era de descubrimientos asombrosos pero también de miedos profundos. En este mundo de luces y sombras nació Giovanni Aldini en Bolonia, Italia, en 1762. No era un hombre cualquiera. Era el sobrino de Luigi Galvani, el científico que había hecho un descubrimiento escalofriante. La electricidad podía hacer que los músculos de una rana muerta se movieran, como si estuviera viva. Pero para Aldini, esto no era suficiente. Ver una pata de rana moverse era un juego de niños. Él tenía una obsesión mucho más grande, una pregunta que lo atormentaba por las noches. Si la electricidad podía mover la carne, ¿podría también devolverle el alma? Esta idea, que hoy nos parece una locura, se convirtió en el motor de su vida. Comenzó sus experimentos en secreto, lejos de las miradas curiosas. Primero, con animales más grandes, bueyes, cerdos, perros. Los cuerpos inertes se retorcían bajo el poder de sus baterías voltaicas. Pero Aldini sabía que para probar su teoría necesitaba ir un paso más allá. Necesitaba un sujeto humano. Su búsqueda lo llevó a los lugares más oscuros de la sociedad, las morgues, los patíbulos. Se dice que sobornaba a verdugos y sepultureros para conseguir cuerpos frescos, recién fallecidos. Su laboratorio se convirtió en un santuario macabro, donde los límites entre la ciencia y lo prohibido se desvanecían con cada descarga eléctrica. La gente susurraba que era un hechicero, un hombre que hacía pactos con el diablo, pero él se veía a sí mismo como un pionero, el hombre que desvelaría el secreto más grande de todos, el misterio de la vida misma. El momento cumbre de su carrera llegó en Londres, en 1803. La ciudad estaba fascinada y aterrorizada por sus leyendas. Aldini consiguió el cuerpo de George Forster, un criminal que acababa de ser ejecutado en la horca. El escenario estaba listo para la demostración más impactante de la historia. En el Royal College of Surgeons, ante una multitud de médicos, científicos y curiosos, el cuerpo de Forster yacía sobre una mesa. Aldini, con una calma que helaba la sangre, se acercó al cadáver. Conectó los electrodos de su poderosa batería a la cara del difunto. Un silencio sepulcral llenó la sala. Entonces aplicó la corriente. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica. El ojo izquierdo de George Forster se abrió de golpe, mirando fijamente a la audiencia horrorizada. La mandíbula comenzó a temblar, contrayéndose en una mueca grotesca, como si intentara gritar desde el más allá. El brazo derecho se levantó violentamente, el puño cerrado. El pecho se infló y desinfló, imitando la respiración. El cuerpo entero se convulsionó sobre la mesa, como si luchara por volver a la vida. El pánico se apoderó de la sala. Se escucharon gritos de terror. Varias personas se desmayaron. Otros huyeron despavoridos del laboratorio, convencidos de que habían presenciado una resurrección, un acto antinatural. Uno de los asistentes, según crónicas de la época, murió de puro terror al llegar a su casa. La pregunta flotaba en el aire, cargada de electricidad y miedo. ¿Eran solo espasmos, simples reflejos nerviosos de un cuerpo muerto, como insistían los más escépticos? ¿O acaso Aldini, por un breve instante, había logrado traspasar el umbral que separa la vida de la muerte? ¿Había rozado el secreto de Dios? Tras el escándalo de Londres, Giovanni Aldini se convirtió en una celebridad. Viajó por toda Europa, de París a Berlín, realizando sus resurrecciones eléctricas ante audiencias cada vez más grandes. Los periódicos lo bautizaron con apodos escalofriantes: el nigromante de la electricidad, el hombre que jugaba con la vida. Sus demostraciones eran el espectáculo más aterrador y fascinante de la época. La gente pagaba fortunas por ver cómo un cadáver parecía volver a la vida, aunque fuera por unos segundos. Su fama se extendió como la pólvora, alimentando el folclore y las pesadillas de toda una generación. Y fue en este caldo de cultivo de terror y ciencia donde germinó una de las leyendas más grandes de la literatura. Años después, en una villa cerca del lago de Ginebra, una joven escritora llamada Mary Shelley escuchó historias sobre estos experimentos. Durante una noche de tormenta, atrapada en casa con sus amigos Lord Byron y Percy Shelley, se propusieron un reto: escribir la historia más aterradora que pudieran imaginar. Fue entonces cuando Mary, inspirada por los relatos sobre Aldini y el poder de la electricidad, concibió a su criatura. Así nació Frankenstein, un mito literario que aterrorizaría al mundo.
pero que estaba basado en un experimento terriblemente real. Pero la historia de Aldini no terminó con la inspiración de una novela. Él estaba convencido de que su trabajo iba mucho más allá. Creía haber encontrado la frontera exacta entre la chispa de la vida y el abismo de la muerte, y estaba decidido a controlarla. Convencido del poder curativo de la electricidad, Aldini comenzó a aplicarla en pacientes vivos. Trataba a personas con lo que entonces se llamaba melancolía, hoy lo conocemos como depresión, y también a pacientes con epilepsia. Los testimonios eran contradictorios. Algunos familiares juraban que los enfermos mejoraban, que la chispa vital de la electricidad los devolvía a la normalidad. Otros, sin embargo, contaban historias de horror. Pacientes que sufrían convulsiones terribles durante días, cuyos cuerpos se retorcían incontrolablemente. La comunidad científica, que una vez lo admiró, comenzó a darle la espalda. Sus colegas lo tildaban de charlatán, de loco peligroso que torturaba a los vulnerables. Pero Aldini, imperturbable, insistía en su teoría, llegando a escribir: la electricidad es la esencia misma del alma humana. Y aquí es donde su historia se vuelve aún más inquietante. ¿Y si, a pesar de su locura, tenía una parte de razón? ¿Y si la vida, esa fuerza misteriosa que nos anima, no fuera más que una compleja corriente bioeléctrica esperando a ser reactivada? La pregunta que Aldini planteó sigue resonando hoy en nuestros laboratorios y hospitales, en los desfibriladores que devuelven el ritmo a un corazón parado. Giovanni Aldini murió en 1834, solo, rodeado de sus notas y manuscritos sobre lo que él llamaba la energía vital. Y aquí es donde el misterio se hace aún más profundo. Tras su muerte, la mayoría de sus escritos desaparecieron. ¿Qué pasó con ellos? Existen varias teorías. Algunos creen que la Iglesia, que siempre vio sus experimentos como una herejía, confiscó y destruyó sus notas para borrar su legado blasfemo. Otros susurran una teoría mucho más oscura, que sus manuscritos no fueron destruidos, sino que cayeron en manos de sociedades secretas, inspirando experimentos clandestinos de resurrección en laboratorios ocultos durante todo el siglo XX. Al final, Giovanni Aldini no creó un monstruo de carne y hueso como el Dr. Frankenstein. Creó algo mucho más poderoso y peligroso. Una idea. La idea de que el ser humano puede desafiar a la muerte, de que podemos jugar a ser Dios. Su historia es una advertencia. La ciencia puede iluminar el camino del progreso, pero si se lleva demasiado lejos, si cruza los límites de la ética, puede quemar todo lo que toca. ¿Te atreves a seguir explorando los secretos prohibidos de la historia? Suscríbete a Entre Genios y Secretos y activa la campana, porque lo que viene a continuación será aún más perturbador. Gracias por acompañarnos en este viaje a los límites de la ciencia. Nos vemos en el próximo misterio.